Estudiantes, aprendices y curiosos de las prácticas del lenguaje. Hola de nuevo, nos volvemos a encontrar en un nuevo video, pero antes de ir al material propiamente dicho, tengo que enviar un saludo muy especial. Hoy es el cumpleaños de mi hija, Brenda Moro. Así que Brendi, si estás mirando este video, te deseo un muy feliz cumpleaños. Sabes que te quiero mucho y que te extraño un montón. Este tema es para vos. Y que seas muy feliz en este día y todos los que vienen por delante. Pronto nos volveremos a ver. Ahora sí, vamos al material propiamente dicho. Y en este video vamos a continuar aquello que habíamos comenzado en el video anterior, en donde habíamos hablado de los géneros discursivos y las secuencias textuales. Más precisamente, hoy nos convocan las secuencias textuales. Tratar de entender un poco mejor de qué se trata para tener más herramientas de análisis cuando tratemos temas específicos de literatura. Sin más, comencemos. En el video anterior estuvimos viendo muy por encima las secuencias textuales, las más comunes. Y en este video lo que vamos a hacer es introducirnos de lleno en cada una de las posibilidades y las características que estas mismas presentan. Colocamos el título, las secuencias textuales, y a modo de repaso vemos lo que habíamos dejado pendiente en el video anterior. Aquí tenemos el cuadro: secuencias textuales prototípicas, narrativa, descriptiva, dialogal, explicativa y argumentativa. Vamos a comenzar por la narrativa. Para poder explicarlo, podemos decir que en los textos que cuentan hechos en el marco de un orden causal, temporal y temático, podemos observar una secuencia narrativa dominante. Siempre que en un texto aparezca entonces hechos, cuentan hechos, recuerden que pueden ser ficcionales o pueden ser de la realidad, como un hecho periodístico. En todos esos textos predomina la secuencia narrativa. ¿En qué marco? O sea, ¿qué es lo que limita, qué es lo que delimita a la secuencia narrativa? Como dije anteriormente, un orden causal, es decir, algo que está pasando y causa un efecto, un orden temporal también, que tiene que ver con el tiempo, y un orden temático que tiene que ver con un tema. Vamos a ver cómo solemos, sobre todo en literatura, discriminar las secuencias narrativas, es decir, cómo las organizamos o entendemos que se organizan de manera casi general. Aquí tenemos un cuadro, esto lo habrán visto muchas veces. Las proposiciones, recuerden que proposiciones son oraciones, viene de proponer, y no preposiciones, que son los tipos de palabras invariables, conocidas como a, ante, bajo, cabe, con, contra, etc. Recuerden entonces, repito porque han cometido muchos errores con estos: preposiciones y proposiciones, dos cosas distintas. Estamos hablando de proposiciones, oraciones, que conforman una secuencia narrativa. Pueden observarse de la siguiente manera. Tenemos el cuadro de la estructura de la secuencia narrativa y, como ven, está dividido en tres grandes grupos, aunque en el medio hay subgrupos. La primera situación inicial se plantea una situación
la de un personaje o un acontecimiento en estado de equilibrio, es decir, todo ocurre con normalidad y es más conocida como introducción. En el medio tenemos complicación o disparador 1, un hecho inesperado quiebra el equilibrio inicial, acciones o evaluación, los personajes actúan, se desenvuelven en torno a la complicación, y la tercera parte de este medio, resolución o disparador 2, el desequilibrio del segundo momento se cierra y esto lo conocemos más habitualmente como nudo o desarrollo. Entonces tenemos un problema que rompe el equilibrio de la primera parte y empieza el conflicto, empiezan los problemas. Eso se conoce como nudo. Y la tercera es cuando se va cerrando la historia. Situación final, el escenario de equilibrio planteado al inicio cambia y se puede dar lugar al enlace con otra secuencia, es decir, el desenlace. El desenlace sería el final de la historia, que puede ser para bien o para mal, pero deben recordar que muchas veces la literatura utiliza los finales abiertos y es cuando no tenemos desenlaces para que el lector pueda imaginar su propio final, o hoy se usa mucho por una cuestión de marketing el tema de dar una continuación en un próximo libro, una próxima película, una próxima serie. Bien, esto sería entonces la secuencia narrativa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí nos vamos a encontrar con la descriptiva. Algunos textos incluyen proposiciones que hacen hincapié en la caracterización de un objeto, un sujeto, un lugar, un pensamiento, una situación también. Estas secuencias rara vez son completamente autónomas, aunque tengan sentido en sí mismas como todas las secuencias textuales. Por lo general, las descripciones forman parte de otras unidades mayores, como las notas enciclopédicas, los cuentos, las novelas, los reportajes, etc. Entonces, para conocer mejor esta secuencia, vamos a ver qué posibilidades ofrece, cuáles son sus características. Vamos a la primera. Puede describir sujetos. El sujeto se puede describir de tres formas. Una es el retrato. Por ejemplo, si alguien posa para un pintor tipo foto, se le llama retrato. Ahí estamos describiendo, nada más que nosotros lo haríamos con palabras. Podemos decir es alto, flaco, pelo negro, ojos marrones, tez blanca, etc. Es una forma de describir a una persona solamente desde su aspecto físico. También puede existir una descripción que tiene que ver con el carácter, es decir, su forma de actuar, sus actitudes, sus conductas, su temperamento, etc. Y lo que se usa habitualmente en literatura es utilizar ambos, no solamente la parte física, sino también la parte conductual. En literatura, cuando se trata del suspenso, muchas veces lo físico se deja para el final, para que uno vaya reconociendo o tratando de dilucidar quién es el criminal en los relatos policiales. Por eso se deja generalmente el retrato para el final. Otra forma de describir tiene que ver con los lugares. Los lugares se pueden describir paisajísticamente, es decir, cómo es el lugar, en su fisonomía, su geografía, etc. Pero también se puede describir a través de una época. Yo puedo describir la época colonial, por ejemplo, con sus costumbres, sus vestimentas, sus tipos de techos, sus tipos de casas, etc. Y generalmente lo que se utiliza también en literatura es un poco de cada uno, tanto la parte paisajística como las costumbres de época. Otro tipo de descripción son los pensamientos. Aquello que las personas piensan se puede describir también a través de esta secuencia textual, con la parte íntima de cada uno de los personajes. Tenemos también los objetos o los conceptos. Puedo describir un aula, una silla, una mesa, eso sería un objeto, o un concepto, como por ejemplo una enfermedad, que se la puede considerar un objeto a la enfermedad, pero en realidad es más conceptual que objetual, porque tiene que ver muchas veces con la subjetividad de las personas que definen a esa enfermedad, y van a encontrar, si son de leer cuestiones que tienen que ver con síntomas, enfermedades, ahora con el coronavirus, por ejemplo, diferentes opiniones que van a describir la enfermedad y los síntomas de diferentes maneras. También se pueden describir seres vivos, esto es para no dejar afuera a los animales, un caballo, un perro, un gato, un pez, etc. Y nos queda, por último, describir una situación o situaciones.
hay un accidente automovilístico en una calle y hay que describir cómo quedaron los autos. Esto se usa mucho, por ejemplo, en los seguros. Está describiendo el objeto, es verdad, pero hay que describir también la situación, cómo ocurrió el accidente. ¿Se entiende? Finalmente, como ejemplo, elegí un panfleto que se venía utilizando bastante. Con lo del coronavirus quedó como un poco relegado. Y aquí tenemos lo que habíamos dicho en el cuadro anterior, un concepto que tiene que ver con los síntomas de una enfermedad para reconocer si estamos en peligro o en riesgo. El panfleto en el costado, que tiene que ver con el dengue, dice cuáles son los síntomas de la enfermedad. Se caracteriza por fiebre que se puede acompañar de dolor de cabeza, dolores de músculos y articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso. También pueden aparecer manchas en la piel acompañadas de picazón. Como ven, es una descripción que tiene que ver con los síntomas de una enfermedad. Continuamos. Veremos ahora las secuencias dialogales y para explicarlo vamos a decir que las secuencias dialogales representan la interacción entre hablantes de la vida real o personajes de ficción. Las interacciones de cada uno se hacen por turnos que se alternan para evitar que los participantes se superpongan. Recuerden que esto es cuando hablamos de un texto escrito. Y en un texto escrito generalmente se busca respetar los turnos para que aquel que lea no se haga una mezcolanza, como a veces puede llegar a pasar en un diálogo entre personas oral, donde muchas veces hay gente que no escucha y habla por encima del otro. Continuando con la secuencia dialogal, vamos a agregar que el texto dialogal tiene pocas restricciones porque en él no hay planificación. Puede no estar unido a un solo tema y además tener distintos contextos y funciones. Lo vamos a resumir en un pequeño cuadro donde vamos a poner secuencias dialogales y las dos características que más lo representan. Como dijimos, uno es la interacción y los segundos, sobre todo en lo escrito, se organizan por turnos, hablando uno a la vez. Y para terminar el cuadro diremos que no hay planificación y pueden representar distintos contextos y funciones, es lo que lleva a que no haya planificación. Tiene que ver precisamente con los diferentes contextos y funciones que puede representar la secuencia dialogal. Continuamos con la siguiente. Ahora es el turno de la secuencia explicativa. Algunos textos se concentran en la explicación de un asunto. Para hacerlo, las proposiciones que lo conforman suelen ofrecer datos que aportan información. Las explicaciones suelen responder a preguntas a veces implícitas del tipo qué, cómo o por qué. Vamos a resumirlo en un pequeño cuadro. Refieren a la explicación de un asunto, suelen responder a las preguntas qué, cómo y por qué. Las explicaciones más complejas agregan otras preguntas que puede ser el quién, el cuándo, el dónde y el para qué. Pero básicamente con estas tres preguntas estaríamos hablando de una explicación que trata de responder. Aun cuando toda explicación supone un recorte de la realidad, porque el autor elige deliberadamente cómo abordar la exposición de la información, las secuencias explicativas de un texto deben enmarcarse en la mayor objetividad posible. Para que se entienda, nosotros tenemos el marco en el que se rige una explicación y ese marco tiene que ser la mayor objetividad posible. Pero ¿qué ocurre? Para empezar, cualquier tema que alguien quiera explicar va seguramente a tener una enorme cantidad de variables. Si uno quiere que la explicación se entienda y no se haga un masacote de datos, el autor recorta lo que cree que es necesario explicar. Por ejemplo, en este caso, la explicación podría ser mucho más enorme. Sin embargo, he recortado lo que yo consideré que era importante. Y en esa consideración está entrando mi subjetividad, porque es lo que yo creo que es importante. Por eso se dice la mayor objetividad posible. Además, en toda explicación siempre va a incidir el factor humano, que por naturaleza ningún ser humano es objetivo. Es decir, siempre está jugando la subjetividad. Y por más que sea un libro de historia, de hecho esto me ha pasado, si ustedes
estudian historia argentina, como tuve que hacerlo yo, con 3 autores diferentes, un alemán, un norteamericano y un argentino, el mismo hecho histórico, los 3 los cuentan de diferente manera. ¿Por qué? Porque entra en juego la subjetividad. Lo que para uno es importante, para otro no lo es, y lo que para uno conviene no decirlo, para el otro conviene decirlo. ¿Se entiende? Y eso ocurre con toda explicación. Cuanto más ciencia social es, más subjetividad entra. En las ciencias naturales también ocurre, pero no se nota tanto. Agregamos algo más, que tiene que ver con lo nuestro, que es la literatura, es decir, los textos literarios. La explicación puede aparecer por agregar conocimiento imitando los rasgos de los textos explicativos de la vida real. Es decir, artículos de divulgación científica, enciclopedias, manuales escolares y, como dijimos en el video anterior, la explicación de un examen que está alguien por dar en la ficción de un texto literario. Debemos agregar algo más. Algunos de estos textos, en los que solemos encontrar secuencias explicativas breves, son aquellos que nos muestran cómo realizar una tarea o nos dan indicaciones. Por ejemplo, preparar una receta, conectar un electrodoméstico, saber cómo funciona un celular, una computadora, etc. La intención principal de estos textos es invocar directamente al destinatario y ofrecerle una orientación. Completamos el cuadro. Nos muestran cómo realizar una tarea o nos dan indicaciones. Y son conocidos como instructivos. Muchos de ustedes habrán estado frente a uno alguna vez en su vida. Estos instructivos suelen estar escritos en modo imperativo, singular o plural, o en infinitivo. Por ejemplo, colocar sería imperativo singular, coloquen, imperativo plural, la pava en el fuego. O colocar la pava en el fuego, y ahí estamos usando el verbo en infinitivo. También pueden usarse formas impersonales como se coloca la pava en el fuego. Y por último, para agregar una variable más a las secuencias textuales explicativas, vamos a decir que además de lo que dijimos anteriormente, no dice lo que hay que hacer o se puede, sino lo que no está permitido. Y esto se usa mucho en los carteles, por eso se llaman breves, estas secuencias explicativas son las más breves. Por ejemplo, habrán visto muchas veces carteles como el que estoy poniendo ahí: prohibido arrojar residuos. Es una secuencia explicativa que no dice lo que hay que hacer, sino más bien lo que no se puede hacer. Continuamos. Vemos ahora las secuencias argumentativas. Recuerden que todas las que estamos nombrando son secuencias textuales. En el caso de la argumentativa, podemos decir que incluyen datos que sirven de apoyo o de réplica a una proposición, lo que en su conjunto expresa una determinada opinión o postura respecto de un asunto por lo general polémico. Vamos completando el cuadro entonces. Incluyen datos que sirven de apoyo o réplica a una proposición. Estos argumentos, como todas las secuencias textuales, tienen un objetivo. Primero, como dijimos anteriormente, expresa, mejor dicho, como está en el cartel, una determinada opinión o postura. ¿Cuál es el objetivo de expresar esa opinión o postura? Persuadir al lector o al destinatario, o a los lectores o a los destinatarios. Con este fin, el autor despliega argumentos o razones que justifican su opinión y luego los refuerza utilizando ciertos recursos. Por ejemplo, puede intercalar proposiciones que forman una secuencia explicativa que equilibra la subjetividad, característica de la argumentación, o bien narraciones. Vamos entonces al cuadro. El objetivo es persuadir al lector, lectores o destinatarios. Para lograr ese objetivo, el emisor o el autor de la opinión o la postura despliega razones que justifican su opinión. Para eso utiliza recursos argumentativos, que es lo que estamos colocando aquí en el cuadro. Vamos a agregar que si expresa una opinión, una postura, es un punto de vista. Si bien se dice que ningún punto de vista es falso, hay miles de puntos de vista a veces sobre un mismo tema. Por tanto, es subjetiva. De todas las secuencias textuales es la más subjetiva que existe. Y por eso son necesarios los recursos argumentativos para, como dije anteriormente, ir minimizando la subjetividad, que se note lo menos posible. Para finalizar, podemos decir que si analizamos los textos que se encuentran habitualmente en las secciones de opinión de diarios, revistas, portales noticiosos de Internet, es probable descubrir que en su composición
las secuencias argumentativas son las dominantes. En el ámbito literario, que es lo que a nosotros nos interesa, la literatura, los personajes de una obra pueden verse involucrados en situaciones en las que deben argumentar sobre algún tema relevante para persuadir a otros, como por ejemplo ante un jurado. Y para darle el postre a la frutilla de esto que son las secuencias textuales y sobre todo la argumentativa, vamos a ver algo de literatura que tiene que ver. Esto que están viendo aquí es parte de un poema de Oliverio Girondo que vamos a leer. No se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Este poema de Oliverio Girondo, aquí lo tenemos, del libro Espantapájaros, del Buenos Aires, era un autor argentino, ya falleció, la editorial Losada, 1932. ¿Para qué estamos leyendo esto? Bueno, para analizar un poco el tema de la argumentación en las obras literarias, vamos a ver, y los dejo aquí para reflexionar, algunas preguntas que deberíamos hacernos. ¿El autor presenta una postura objetiva o subjetiva? ¿Qué opinan ustedes? Dejo para que lo piensen. Vamos a la segunda. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué creen ustedes? ¿Una explicación? ¿Una argumentación? ¿Está tratando de influir? ¿Está tratando de persuadir al lector de que hay un tipo de mujer que se sale de los prototipos de belleza y que a él no le importa? A él le importa la mujer que pueda volar. Y cuando hablamos de volar, obviamente estamos usando metáforas, ¿no? Y una pregunta más, y con esto cerramos. ¿Qué tipo de secuencia es lo dominante? ¿Y por qué está esta pregunta? Fíjense, si prestan atención, que hay mucha descripción aquí en este texto. ¿Pero es lo que predomina o es otra cosa? Lo dejo para que reflexionen y piensen. Ahora que ya hemos visto de qué se trata esto de las secuencias textuales, estamos listos y preparados para comenzar a analizar alguna historia que tenga que ver con literatura. La idea es comenzar con los cuentos fantásticos, los cuentos de terror y de suspenso, así que en el próximo video estaremos introduciendo de lleno en literatura y los relatos fantásticos para determinar y conocer mejor las secuencias textuales. Recuerden que si tienen dudas y quieren conocer todo lo que hemos visto hasta ahora en todos estos cursos que tienen que ver con gramática, literatura, ortografía, comunicación y las TIC, solo tienen que ir a la pestaña que está aquí, cliquean allí y encontrarán el curso completo y podrán resolver cualquier tipo de duda, que al mismo tiempo lo pueden hacer, como siempre, a través de los comentarios. Si quieren estar al día con los videos que se van bajando y ser notificados automáticamente, van abajo al botón suscríbete, aprietan allí y automáticamente serán notificados cada vez que se baje un nuevo video. Por lo pronto, nada más, solo me resta decirles, sean felices, lean un libro y hasta pronto.